Tema 8. La sucesión apostólica. ¿La Iglesia Católica es la misma que fundó Cristo? Bienvenidos a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Este espacio de formación ha sido concebido para ofrecer una defensa seria, profunda y fiel de la fe cristiana, no basada en opiniones personales ni en tradiciones humanas aisladas, sino en la continuidad histórica del Evangelio, transmitido por Jesucristo a los apóstoles y custodiado por la Iglesia a lo largo de los siglos. La apologética cristiana auténtica no busca dividir, sino iluminar. No busca vencer al otro, sino mostrar la verdad con claridad y caridad. Por eso, cada tema que abordamos sigue un método riguroso. Escritura, tradición apostólica, reflexión teológica y aplicación pastoral. El tema que iniciamos hoy toca el corazón mismo de la identidad cristiana. El tema 8 plantea una pregunta decisiva. ¿La Iglesia Católica es realmente la misma Iglesia que fundó Jesucristo o es una institución distinta que apareció siglos después? Esta pregunta no es secundaria. De su respuesta depende cómo entendemos la autoridad en la Iglesia, la interpretación de la Biblia, los sacramentos, la continuidad de la fe cristiana. Muchos cristianos afirman que la Iglesia Católica se habría apartado del cristianismo original, que habría añadido doctrinas, cambiado prácticas y corrompido el mensaje de Jesús. Según esta visión, la verdadera Iglesia habría desaparecido durante siglos y reaparecido después, de alguna forma restaurada. La Iglesia Católica, en cambio, afirma algo muy distinto, que existe una continuidad histórica, doctrinal y sacramental ininterrumpida desde los apóstoles hasta hoy. Esta continuidad recibe un nombre preciso, sucesión apostólica. La pregunta no es si la Iglesia es perfecta, sino si es la misma. Desarrollo bíblico. Cristo funda una iglesia visible. El punto de partida es Jesucristo mismo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19, Jesús dice a Simón: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí Jesús no habla de una idea abstracta ni de una comunidad invisible. Habla de una iglesia concreta, edificada, con autoridad y con continuidad. El verbo griego usado para edificar, oikodomeo, indica una construcción estable, no algo efímero. Además, Jesús promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo cual implica permanencia en el tiempo. El envío apostólico. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Jesús resucitado dice a los apóstoles: Como el Padre me envió, así los envío yo. Este envío no es simbólico, es una misión con autoridad, continuadora de la misión del mismo Cristo. Jesús no funda una comunidad sin estructura, funda un cuerpo con enviados oficiales. El paralelismo es clave. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles. Esto establece una cadena de misión, no una experiencia individual aislada. La elección de Matías, continuidad explícita. Uno de los textos más claros sobre sucesión apostólica aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 26. Tras la muerte de Judas, los apóstoles no dicen «ya no importa». Tampoco afirman que el ministerio terminó con los 12. Al contrario, declaran que otro debe ocupar su cargo. La palabra griega usada es episkopé, que significa oficio, ministerio, supervisión. De aquí deriva la palabra obispo. Esto demuestra algo fundamental. El ministerio apostólico no muere con la persona, sino que se transmite. La imposición de manos.
A lo largo del Nuevo Testamento vemos un gesto constante: la imposición de manos. En Hechos, capítulo 6, versículos del 5 al 6, los apóstoles imponen las manos para instituir a otros ministros. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, San Pablo recuerda a Timoteo el don recibido mediante la imposición de manos del presbiterio. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo habla del don que está en Timoteo por la imposición de sus propias manos. Este gesto no es simbólico. Es el modo concreto en que la autoridad apostólica se transmite. Clave griega: apóstolos y diadoké. La palabra apóstolos significa enviado con autoridad. No todo creyente es apóstol. El apóstol es enviado oficialmente. La noción de sucesión se expresa en el concepto de diadoké, que significa transmisión, herencia, continuidad. Aunque la palabra no siempre aparece explícitamente, el concepto está claramente presente en la praxis apostólica. Padres de la Iglesia. Testimonio histórico directo de la sucesión apostólica. Después de la Escritura, el testimonio más fuerte sobre la sucesión apostólica proviene de quienes vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Estos hombres no escriben teorías, describen cómo funcionaba realmente la Iglesia. San Clemente de Roma, siglo I. Obra: Primera carta a los Corintios. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro en Roma, y su carta a los cristianos de Corinto es uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, aproximadamente año 96. En esta carta, Clemente explica que los apóstoles, previendo conflictos, establecieron una sucesión ordenada de obispos y presbíteros. Afirma claramente que los apóstoles instituyeron a los primeros frutos, y después dispusieron que, cuando éstos murieran, otros hombres probados los sucedieran en su ministerio. Aquí no hay ambigüedad. Clemente no habla de carismas espontáneos ni de liderazgo improvisado, sino de continuidad institucional y apostólica. San Ignacio de Antioquía, siglo I al II. Obras: cartas a los esmirniotas, a los magnesios, a los tralianos. San Ignacio fue discípulo directo del apóstol Juan y obispo de Antioquía. En sus cartas, escritas camino al martirio, insiste de manera constante en la obediencia al obispo como garante de la comunión con la Iglesia apostólica. Para Ignacio, donde está el obispo, allí está la Iglesia. Esta afirmación no tendría sentido si el ministerio episcopal no fuera heredero directo de los apóstoles. Ignacio distingue claramente entre apóstoles, obispos, sus sucesores, presbíteros, diáconos. Esta estructura ya está plenamente establecida a inicios del siglo II. San Ireneo de León, siglo II. Obra: Contra las herejías, libro 3. San Ireneo ofrece uno de los argumentos más contundentes a favor de la sucesión apostólica. Frente a los gnósticos, que afirmaban poseer una doctrina secreta, Ireneo responde con un criterio verificable: la sucesión pública de los obispos, desde los apóstoles. Ireneo enumera la lista de obispos de Roma desde Pedro hasta su tiempo, y afirma que la verdadera doctrina se conserva en las iglesias que pueden mostrar esta sucesión. Para él, la sucesión apostólica es garantía de fidelidad doctrinal, comunión eclesial, continuidad histórica. Tertuliano, siglo II al III. Obra: De praescriptione, haereticorum. Tertuliano desafía a los herejes a mostrar el origen apostólico de sus comunidades. Afirma que solo aquellas iglesias que pueden remontar su ministerio a los apóstoles tienen autoridad para enseñar. Este argumento solo funciona si la sucesión apostólica era un criterio aceptado por todos en la iglesia primitiva. Eruditos protestantes. Reconocimiento histórico desde fuera del catolicismo. Es importante subrayar que la sucesión apostólica no es una invención católica posterior,
sino un hecho reconocido por historiadores cristianos de diversas tradiciones. J. N. D. Kelly. Obra: Early Christian Doctrines. Kelly afirma que la sucesión episcopal fue entendida desde muy temprano como el medio para preservar la enseñanza apostólica auténtica. Reconoce que, ya en el siglo II, la autoridad doctrinal estaba vinculada a los obispos como sucesores de los apóstoles. Oscar Cullmann. Obra: The Early Church. Cullmann reconoce que la Iglesia primitiva desarrolló una estructura ministerial estable para garantizar la continuidad del testimonio apostólico. Aunque no acepta todas las conclusiones católicas, admite que la sucesión fue un elemento histórico real. Jaroslav Pelikan. Obra: The Christian Tradition, volumen 1. Pelikan explica que la noción de sucesión apostólica surge como respuesta a la necesidad de preservar la identidad cristiana frente a interpretaciones privadas y doctrinas divergentes. Según Pelikan, la sucesión no fue una estrategia de poder, sino una respuesta pastoral y doctrinal. Explicación teológica central. Sucesión apostólica y naturaleza de la Iglesia. La sucesión apostólica no es una simple cadena administrativa. Es una realidad teológica profunda. La Iglesia no se entiende a sí misma como una asociación voluntaria de creyentes, sino como el cuerpo de Cristo en la historia. Así como el cuerpo humano mantiene su identidad a lo largo del tiempo, aunque cambien sus células, la Iglesia mantiene su identidad aunque cambien sus ministros. La sucesión apostólica garantiza 3 elementos esenciales. Continuidad de la misión. La misión confiada por Cristo a los apóstoles no terminó con su muerte. Continúa en quienes reciben su ministerio. Unidad doctrinal. La fe no queda sujeta a interpretaciones privadas. Se custodia en comunión con los sucesores de los apóstoles. Sacramentalidad. Los sacramentos no dependen de la santidad personal del ministro, sino de la autoridad recibida de Cristo a través de la Iglesia. Sin sucesión apostólica, la Iglesia se fragmenta inevitablemente. Cada grupo interpreta la Biblia según su propio criterio, sin un principio visible de unidad. La sucesión apostólica no elimina la acción del Espíritu Santo, la canaliza para preservar la comunión y la verdad. Objeciones extensas y refutación dialogada. En este punto, es necesario enfrentar las objeciones más comunes con seriedad, respeto y profundidad. La sucesión apostólica no se cuestiona por falta de datos históricos, sino por supuestos teológicos modernos, que no existían en el cristianismo primitivo. Objeción 1. La sucesión apostólica no aparece explícitamente en la Biblia. Esta objeción parte de una lectura reducida de la Escritura. La Biblia no fue escrita como un manual sistemático de eclesiología, sino como testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y de la vida de la Iglesia naciente. Sin embargo, la sucesión apostólica sí aparece de forma real y concreta, aunque no con terminología posterior. Ya hemos visto cómo los apóstoles imponen manos. Hechos capítulo 6, versículo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Establecen responsables. Tito, capítulo 1, versículo 5. Transmiten autoridad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La objeción falla porque exige a la Biblia que responda preguntas formuladas siglos después, ignorando cómo funcionaba la Iglesia viva. Objeción 2. Todos los creyentes son sacerdotes. No se necesita sucesión. Es cierto que la Escritura enseña el sacerdocio común de los fieles. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Pero este sacerdocio no elimina el ministerio ordenado. En el Antiguo Testamento, todo Israel era pueblo sacerdotal, y aún así existía un sacerdocio ministerial. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Todos participan de la vida de Cristo,
pero algunos reciben una misión específica para servir al cuerpo entero. La sucesión apostólica no niega la dignidad del bautizado, la protege, porque asegura que la fe transmitida sea la misma que Cristo confió a los apóstoles. Objeción 3. La sucesión es una invención para controlar a los fieles. Esta objeción proyecta categorías políticas modernas sobre una iglesia perseguida, pobre y martirial. Durante los primeros 3 siglos, ser obispo significaba riesgo de persecución, encarcelamiento, martirio. No había poder, prestigio ni privilegios sociales. La sucesión apostólica no nace para dominar, sino para custodiar la fe frente a interpretaciones privadas y doctrinas fragmentadas. Si la sucesión fuera un invento tardío, no habría sido aceptada tan temprano y de forma tan universal. Objeción 4. La Iglesia se corrompió con el tiempo. Aquí hay una confusión fundamental. La Iglesia siempre ha tenido miembros pecadores, pero eso no significa que haya dejado de ser la Iglesia de Cristo. Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si la Iglesia se hubiera corrompido totalmente, esa promesa habría fracasado. La sucesión apostólica no garantiza santidad personal, pero sí fidelidad estructural a la misión recibida. Aplicación pastoral. Este tema no es solo histórico o académico. Tiene consecuencias profundas para la vida cristiana. Creer en la sucesión apostólica significa confiar en que Dios no abandonó a su Iglesia. Significa saber que nuestra fe no depende del carisma personal de un predicador, sino de una comunión viva que atraviesa los siglos. Cuando un católico participa en la Eucaristía, escucha la palabra, recibe los sacramentos, no está viviendo una experiencia aislada. Está unido a una cadena ininterrumpida que lo conecta con Cristo mismo. La sucesión apostólica es una fuente de seguridad espiritual. Nos recuerda que la fe no es un experimento personal, sino una herencia viva que se recibe, se custodia y se transmite. Si deseas recibir el diploma oficial del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, debes aprobar el cuestionario correspondiente a este tema con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario se encuentra en el comentario fijado de este video. Oración. Señor Jesucristo, te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos. Tú edificaste tu iglesia sobre los apóstoles y prometiste permanecer con ella todos los días, hasta el fin del mundo. Abre nuestro entendimiento para reconocer la obra de tu Espíritu en la historia. Danos un corazón humilde para recibir la fe que hemos heredado y la valentía para defenderla con amor y verdad que nunca olvidemos, que pertenecemos a una iglesia viva, fundada por ti y sostenida por tu fidelidad. Amén. Gracias por formar parte de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Tu compromiso con la verdad fortalece a toda la Iglesia. En el tema 9 del nivel 1, responderemos una pregunta clave. ¿La Iglesia cambió el sábado por el domingo? Evidencia histórica. Que Dios te bendiga y nos vemos en el tema 9 del nivel 1.